El discernimiento espiritual perdido por completo hasta ser regenerados. Por John Calvin. Habiendo visto que el dominio del pecado, desde que el primer hombre fue sometido a él, no solo se extiende a toda la raza humana, sino que tiene posesión completa de cada alma, ahora queda por considerar más de cerca si, desde el momento en que fuimos esclavizados, hemos sido privados de toda libertad, y si aún queda alguna porción, hasta dónde se extiende su poder. Para facilitar la respuesta a estas preguntas, sería conveniente señalar de paso el rumbo que debe seguir nuestra investigación. El mejor método para evitar el error es considerar los peligros que nos acechan en ambos lados. Primero, el hombre, carente de toda rectitud, inmediatamente toma la ocasión de este hecho para entregarse a la pereza, y al no tener en sí mismo la capacidad para el estudio de la justicia, trata todo el tema como si no tuviera nada que ver con él. Segundo, por otro lado, el hombre no puede atribuirse a sí mismo nada, por mínimo que sea, sin robarle a Dios su honor, y al confiar temerariamente en sí mismo, se expone a caer. Para evitar ambos peligros, nuestro curso adecuado será, primero, mostrar que el hombre no tiene ningún bien remanente en sí mismo, y está rodeado por todos lados por la más miserable desolación, y luego enseñarle a aspirar a la bondad de la que carece y a la libertad de la que ha sido privado, dándole así un estímulo más fuerte para esforzarse de lo que tendría si imaginara que posee la más alta virtud. Cuán necesario es este último punto, todos lo ven. En cuanto al primero, algunos parecen tener más dudas de las que deberían, pues, admitiendo como indiscutible que no se le debe negar al hombre nada que sea verdaderamente suyo, también debe admitirse que se le debe privar de todo lo que se asemeja a una jactancia falsa. Si el hombre no tenía derecho a gloriarse en sí mismo, cuando, por la bondad de su Creador, fue distinguido con los ornamentos más nobles, ¿cuánto más debería humillarse ahora, cuando su ingratitud lo ha arrojado desde la más alta gloria a la extrema ignominia? En el momento en que fue elevado a la cumbre más alta del honor, todo lo que la Escritura le atribuye es que fue creado a imagen de Dios, lo que indica que las bendiciones en las que consistía su felicidad no eran suyas, sino derivadas de la comunicación divina. ¿Qué queda entonces, ahora que el hombre ha sido despojado de toda su gloria, sino reconocer al Dios cuya bondad no supo agradecer cuando fue colmado con las riquezas de su gracia? Al no haberlo glorificado con el reconocimiento de sus bendiciones, ahora, al menos, debería glorificarlo con la confesión de su pobreza. En verdad no es menos útil para nosotros renunciar a todo elogio de nuestra sabiduría y virtud, que aspirar a la gloria de Dios. Aquellos que nos atribuyen más de lo que poseemos solo añaden sacrilegio a nuestra ruina, pues, cuando se nos enseña a luchar con nuestra propia fuerza, ¿qué más se hace sino levantarnos y luego dejarnos apoyarnos en una caña que inmediatamente se quiebra? De hecho, nuestra fuerza está exagerada cuando se la compara con una caña. Todo lo que los hombres insensatos inventan y charlan sobre este tema es mero humo. Por tanto, no es sin razón que Agustín repita tan a menudo la conocida frase de que el libre albedrío es más destruido que establecido por sus defensores. Era necesario anticipar esto por el bien de algunos que, cuando oyen que la virtud humana es completamente destruida para que el poder de Dios en el hombre sea exaltado, conciben un desagrado total por todo el tema, como si fuera peligroso, por no decir superfluo, cuando es evidentemente tanto lo más necesario como lo más útil. Habiendo observado recientemente que las facultades del alma están asentadas en la mente y el corazón, consideremos ahora hasta dónde se extiende el poder de cada una. Los filósofos generalmente sostienen que la razón reside en la mente como una lámpara, iluminando todos sus consejos, y como una reina, gobernando la voluntad, que está tan imbuida de la luz divina que es capaz de consultar lo mejor, y tan dotada de vigor que es capaz de mandar perfectamente, que, por el contrario, el sentido es torpe y miope, siempre arrastrándose por el suelo, arrastrándose entre objetos inferiores y nunca elevándose a una visión verdadera, que el apetito, cuando obedece a la razón y no se permite ser subyugado por el sentido,
se inclina al estudio de la virtud, sigue un curso recto y se transforma en voluntad, pero que cuando está esclavizado por el sentido, se corrompe y se deforma hasta degenerar en lujuria. En resumen, dado que, según su opinión, las facultades que he mencionado anteriormente, a saber, intelecto, sentido y apetito, o voluntad, este último siendo el término de uso común, están asentadas en el alma, sosteniendo que el intelecto está dotado de razón, la mejor guía para una vida virtuosa y feliz, siempre que aproveche debidamente su excelencia y ejerza el poder con el que está naturalmente dotado, que al mismo tiempo el movimiento inferior, que se denomina sentido, y por el cual la mente es llevada al error y la ilusión, es de tal naturaleza que puede ser domesticado y gradualmente subyugada por el poder de la razón. A la voluntad, además, le otorgan un lugar intermedio entre la razón y el sentido, considerándola poseedora de pleno poder y libertad, ya sea para obedecer a la primera o entregarse a ser arrastrada por el segundo. A veces, de hecho, convencidos por su propia experiencia, no niegan lo difícil que es para el hombre establecer la supremacía de la razón en sí mismo, en tanto que en un momento es atraído por los encantos del placer, en otro, engañado por una falsa apariencia de bien, y en otro, impulsado por pasiones desenfrenadas y arrastrado, usando la expresión de Platón, como por cuerdas o tendones. Por esta razón, Cicerón dice que las chispas que emanan de la naturaleza son inmediatamente extinguidas por falsas opiniones y costumbres. Confiesan que cuando enfermedades de esta descripción se apoderan de la mente, su curso es demasiado impetuoso para ser fácilmente controlado, y no dudan en compararlas con caballos fogosos que, habiendo arrojado al cochero, corren desenfrenados. Al mismo tiempo, establecen como indiscutible que la virtud y el vicio están en nuestro poder, pues, dicen ellos, si está en nuestra elección hacer esto o aquello, también debe estar en nuestra elección el no hacerlo. Además, si está en nuestra elección no actuar, también debe estar en nuestra elección actuar, pero tanto al hacer como al abstenernos, parecemos actuar por libre elección, y por lo tanto, si hacemos el bien cuando lo deseamos, también podemos abstenernos de hacerlo. Si cometemos maldad, también podemos evitar cometerla, según la ética de Aristóteles. Es más, algunos han llegado al extremo de jactarse, como Séneca, de que es un don de los dioses que vivamos, pero es nuestro propio mérito vivir bien y puramente. De ahí que Cicerón diga, en la persona de Cota, que así como cada uno adquiere la virtud por sí mismo, ningún hombre sabio ha agradecido jamás a los dioses por ella. Somos alabados, dice él, por la virtud y nos gloriamos en la virtud, pero esto no podría ser si la virtud fuera un don de Dios y no de nosotros mismos. Un poco después añade, la opinión de toda la humanidad es que la fortuna debe buscarse de Dios, pero la sabiduría de nosotros mismos. Así, en resumen, todos los filósofos sostienen que la razón humana es suficiente para el gobierno correcto, que la voluntad, que es inferior a ella, puede en efecto ser solicitada al mal por el sentido, pero, teniendo libre elección, no hay nada que le impida seguir la razón como su guía en todas las cosas. Entre los escritores eclesiásticos, aunque ninguno dejó de reconocer que la razón sana en el hombre fue seriamente dañada por el pecado y la voluntad grandemente enredada por deseos viciosos, muchos de ellos se acercaron demasiado a los filósofos. Algunos de los escritores más antiguos me parece haber exaltado las fuerzas humanas por temor a que un reconocimiento distinto de su impotencia los expusiera a las burlas de los filósofos con quienes discutían, y también proporcionar a la carne, ya demasiada desinclinada al bien, un nuevo pretexto para la pereza. Por lo tanto, para evitar enseñar algo que la mayoría de la humanidad pudiera considerar absurdo, hicieron de su estudio, en cierta medida, reconciliar la doctrina de las Escrituras con los dogmas de la filosofía, al mismo tiempo que ponían especial cuidado en no proporcionar ninguna ocasión para la pereza. Esto es evidente por sus palabras. Crisóstomo dice, Dios, habiendo puesto el bien y el mal en nuestro poder, nos ha dado plena libertad de elección, no retiene al que no quiere, pero abraza al que quiere.
De nuevo, el que es malvado, a menudo, cuando lo elige, se convierte en bueno, y el que es bueno cae por pereza y se convierte en malvado, porque el Señor ha hecho nuestra naturaleza libre. No nos impone necesidad, sino que, proporcionando remedios adecuados, permite que todo dependa de las opiniones del paciente. Nuevamente, así como no podemos hacer nada bien hasta que seamos ayudados por la gracia de Dios, tampoco podemos obtener el favor de arriba hasta que aportemos lo que es nuestro. Anteriormente había dicho, como todo no se hace por la asistencia divina, nosotros mismos debemos necesariamente aportar algo. En consecuencia, una de sus expresiones comunes es, aportemos lo que es nuestro, Dios suplirá el resto. En armonía con esto, Jerónimo dice, nos toca a nosotros comenzar, a Dios terminar, nos toca a nosotros ofrecer lo que podemos, a Él suplir lo que no podemos. De estos dictámenes, ven que han atribuido al hombre más de lo que posee para el estudio de la virtud, porque pensaron que no podían sacudir nuestra pereza innata a menos que argumentaran que pecamos por nosotros mismos. Con qué habilidad han argumentado esto lo veremos después. Seguramente pronto seremos capaces de mostrar que los sentimientos recién citados son muy inexactos. Además, aunque los padres griegos, más que otros, y especialmente Crisóstomo, han excedido los límites debidos al exaltar los poderes de la voluntad humana, todos los teólogos antiguos, con la excepción de Agustín, son tan confusos, vacilantes y contradictorios en este tema que no se puede obtener certeza de sus escritos. Por lo tanto, nos es necesario ser más específico al enumerar cada opinión separada. Será suficiente extraer de cada uno tanto como requiera la exposición del tema. Los escritores posteriores, cada uno buscando aplausos por su agudeza en la defensa de la naturaleza humana, han ido uniformemente, uno tras otro, más lejos en el error, hasta que el dogma común llegó a ser que el hombre fue corrompido solo en la parte sensual de su naturaleza, que la razón permaneció intacta y que la voluntad apenas fue afectada. Aún así, la expresión estaba a menudo en sus labios de que los dones naturales del hombre estaban corrompidos y los sobrenaturales quitados. Sin embargo, de lo que implicaban estas palabras, apenas 1 de cada 100 tenía una idea clara. Ciertamente, si yo quisiera expresar claramente lo que es la corrupción de la naturaleza, no buscaría ninguna otra expresión. Pero es de gran importancia considerar atentamente cuál es el poder del hombre ahora que está viciado en todas las partes de su naturaleza y privado de dones sobrenaturales. Las personas que profesan ser discípulos de Cristo han hablado demasiado como los filósofos sobre este tema. Como si la naturaleza humana aún estuviera en su integridad, el término libre albedrío siempre ha estado en uso entre los latinos, mientras que los griegos no se avergonzaron de usar un término aún más presuntuoso, a saber, autodeterminación, como si el hombre aún tuviera pleno poder en sí mismo. Pero dado que el principio sostenido por todos, incluso por los vulgares, es que el hombre está dotado de libre albedrío, mientras que algunos, que desean ser considerados más hábiles, no saben hasta dónde llega su poder, será necesario, primero, considerar el significado del término, y después, determinar mediante un simple recurso a la escritura cuál es el poder natural del hombre para el bien o el mal. Aunque la idea del libre albedrío aparece constantemente en todos los escritores, pocos la han definido. Orígenes, sin embargo, parece haber expresado la opinión común cuando dijo que es un poder de la razón para discernir entre el bien y el mal, y de la voluntad para elegir el uno o el otro. Tampoco difiere Agustín de él cuando dice que es un poder de la razón y la voluntad para elegir el bien, con la asistencia de la gracia, y para elegir el mal cuando la gracia se retira. Bernardo, tratando de ser más agudo, habla más oscuramente cuando lo describe como el consentimiento, en cuanto a la libertad indestructible de la voluntad y del juicio inalienable de la razón. La definición de Anselmo no es muy comprensible para las mentes comunes. Él lo llama un poder de preservar la rectitud por sí misma. Pedro Lombardo y los escolásticos prefirieron la definición de Agustín,
tanto porque era más clara como porque excluía la gracia divina, sin la cual vieron que la voluntad no era suficiente por sí misma. Sin embargo, añaden algo propio, porque lo consideraban o mejor o necesario para una explicación más clara. Primero, concuerdan en que el término voluntad se refiere a la razón, cuya función es distinguir entre el bien y el mal, y que el epíteto libre pertenece propiamente a la voluntad, que puede inclinarse hacia un lado u otro. Por lo tanto, dado que la libertad pertenece propiamente a la voluntad, Tomás de Aquino dice que la definición más congruente es llamar al libre albedrío un poder electivo, que combina la inteligencia y el apetito, pero que se inclina más hacia el apetito. Ahora percibimos en qué consiste la facultad del libre albedrío, es decir, en la razón y la voluntad. Resta ver cuánto atribuyen a cada uno. En general, suelen colocar bajo el libre albedrío del hombre solo las cosas intermedias, es decir, aquellas que no pertenecen al reino de Dios, mientras que refieren la verdadera justicia a la gracia especial de Dios y a la regeneración espiritual. El autor sobre la obra sobre la vocación de los gentiles, queriendo demostrar esto, describe la voluntad como triple, a saber, sensible, animal y espiritual. Las dos primeras, dice, son libres para el hombre, pero la última es obra del Espíritu Santo. ¿Qué verdad hay en esto será considerado en su lugar? Nuestra intención en este momento es solo mencionar las opiniones de otros, no refutarlas. Cuando los escritores tratan del libre albedrío, su investigación se dirige principalmente no a cuál es su poder en relación con las acciones civiles o externas, sino a la obediencia requerida por la ley divina. Admito que esta es la gran cuestión, pero no creo que la anterior deba ser completamente descuidada, y espero poder dar la mejor razón para pensarlo. Sin embargo, las escuelas han adoptado una distinción que enumera 3 tipos de libertad. La primera, una libertad de necesidad. La segunda, una libertad de pecado. Y la tercera, una libertad de miseria. La primera tan inherentemente natural en el hombre, que no puede serle arrebatada, mientras que por el pecado se han perdido las otras 2. Admito de buen grado esta distinción, salvo en lo que confunde necesidad con compulsión. Qué tan ampliamente difieren las cosas y cuán importante es atender a la diferencia, se verá en otro lugar. Admito todo esto. Estará más allá de toda duda que el libre albedrío no capacita a ningún hombre para realizar buenas obras, a menos que sea asistido por la gracia. De hecho, por la gracia especial que los elegidos reciben únicamente mediante la regeneración. No me detengo a considerar los excesos de aquellos que dicen que la gracia es ofrecida de manera igual y promiscuamente a todos. Pero aún no se ha mostrado si el hombre está completamente privado del poder de hacer el bien o si todavía lo posee en alguna medida, aunque de forma muy débil y limitada. Una medida tan débil y limitada que no puede hacer nada por sí mismo, pero cuando es asistido por la gracia, también es capaz de hacer su parte. Lombardo, deseando explicar esto, enseña que es necesario una doble gracia para capacitar para cualquier buena obra. A una la llama operante. A ella se debe que queramos efectivamente lo que es bueno. A la otra, que siga esta buena voluntad y la ayuda, la llama cooperante. Mi objeción a esta división es que, aunque atribuye el deseo efectivo del bien a la gracia divina, insinúa que el hombre, por su propia naturaleza, desea el bien en algún grado, aunque de manera ineficaz. Así, Bernardo, mientras sostiene que una buena voluntad es obra de Dios, concede esto al hombre, que por su propia naturaleza anhela una buena voluntad. Esto difiere mucho de la visión de Agustín, aunque Lombardo pretende haber tomado la división de él. Además, hay una ambigüedad en la segunda división que ha llevado a una interpretación errónea, pues se ha pensado que cooperamos con la gracia subsiguiente, en tanto que nos corresponde a nosotros o bien anular la primera gracia, rechazándola, o confirmándola, rindiéndonos obedientemente a ella. El autor de la obra La vocación de los gentiles lo expresa de esta manera: es libre para aquellos que disfrutan de la facultad de razonar apartarse de la gracia,
de modo que no apartarse es una recompensa, y lo que no puede hacerse sin la cooperación del Espíritu es imputado como mérito a aquellos cuya voluntad podría haberlo hecho de otra manera. Pareció conveniente hacer estas dos observaciones de pasada para que los lectores puedan ver cuán lejos difiero de los escolásticos más sensatos. Aún más me distancio de los sofistas más modernos, quienes se han alejado aún más de los escolásticos de la doctrina antigua. Sin embargo, la división muestra en qué sentido se atribuye el libre albedrío al hombre, pues Lombardo finalmente declara que nuestra libertad no llega al punto de dejarnos igualmente inclinados al bien y al mal en acto o pensamiento, sino solo en cuanto nos libra de la compulsión. Esta libertad es compatible con nuestra depravación, siendo esclavos del pecado, capaces de hacer nada más que pecar. De esta manera, pues, se dice que el hombre tiene libre albedrío, no porque tenga una libre elección entre el bien y el mal, sino porque actúa voluntariamente, y no por compulsión. Esto es perfectamente cierto, pero ¿por qué se ha dignificado tanto un asunto tan pequeño con un título tan orgulloso? Una admirable libertad, que el hombre no es esforzado a ser esclavo del pecado, pero lo es, no obstante, esclavo voluntario. Su voluntad está atada por los grilletes del pecado. Abomino las simples disputas verbales por las cuales la Iglesia es acosada inútilmente, pero creo que debemos evitar religiosamente los términos que implican alguna absurda idea, especialmente en temas donde el error tiene consecuencias perniciosas. Qué pocos son aquellos que, cuando escuchan que se atribuye el libre albedrío al hombre, no imaginan inmediatamente que es el dueño de su mente y voluntad, en tal sentido que puede por sí mismo inclinarse ya sea hacia el bien o el mal. Se podría decir que tales peligros se eliminan cuidadosamente al explicar el significado a las personas, pero tal es la propensión de la mente humana a descarriarse, que más rápidamente extraerá el error de una pequeña palabra que la verdad de un largo discurso. De esto, el mismo término en cuestión ofrece una prueba demasiado fuerte, pues habiéndose perdido de vista la explicación dada por los antiguos escritores cristianos, casi todos los que han venido después de ellos, al atender solo a la etimología del término, se han dejado llevar por una confianza fatal. En cuanto a los padres, si su autoridad tiene peso para nosotros, tienen el término constante en sus labios, pero, al mismo tiempo, declaran qué extensión de significado le atribuyen. En particular, Agustín no duda en llamar esclava la voluntad. En otro pasaje, se ofende con aquellos que niegan el libre albedrío, pero su principal razón para esto se explica cuando dice, solo para que nadie presuma negar la libertad del libre albedrío por un deseo de excusar el pecado. Es cierto que en otro lugar admite que, sin el espíritu, la voluntad del hombre no es libre, en la medida en que está sujeta a las concupiscencias que la encadenan y la dominan. Y de nuevo, que la naturaleza comenzó a carecer de libertad en el momento en que la voluntad fue vencida por la rebelión en la que cayó. De nuevo, que el hombre, al hacer mal uso del libre albedrío, se perdió a sí mismo y a su voluntad. De nuevo, que el libre albedrío, habiendo sido hecho cautivo, no pudo hacer nada en el camino de la justicia. De nuevo, que ninguna voluntad es libre si no ha sido hecha libre por la gracia divina. De nuevo, que la justicia de Dios no se cumple cuando la ley la ordena, y el hombre actúa, por así decirlo, por su propia fuerza, sino cuando el Espíritu asiste, y la voluntad, no el libre albedrío del hombre, sino la voluntad liberada por Dios, obedece. Resume brevemente el fundamento de todas estas observaciones cuando dice que el hombre, en su creación, recibió un gran grado de libre albedrío, pero lo perdió al pecar. En otro lugar, después de mostrar que el libre albedrío es establecido por la gracia, ataca fuertemente a aquellos que se arrojan algo a sí mismos sin la gracia. Sus palabras son, por mucho que los miserables hombres presuman enorgullecerse del libre albedrío antes de ser liberados, o de su fuerza después de haber sido liberados, no consideran que, en la misma expresión, libre albedrío, se implica la libertad. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, versículo 17.
Si, por tanto, son siervos del pecado, ¿por qué se jactan del libre albedrío? El que ha sido vencido es siervo de aquel que lo venció. Pero si los hombres han sido liberados, ¿por qué se jactan de ello como si fuera obra suya? Son tan libres que no desean ser siervos de aquel que ha dicho, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. En otro pasaje, incluso parece ridiculizar la palabra cuando dice, la voluntad es en verdad libre, pero no liberada, libre de justicia, pero esclava del pecado. La misma idea la repite y explica en otro lugar cuando dice que el hombre no es libre de la justicia, salvo por elección de su voluntad, y no es liberado del pecado sino por la gracia del Salvador, declarando que la libertad del hombre no es otra cosa que la emancipación o manumisión de la justicia. Parece burlarse de la vacuidad del nombre. Si alguien entonces elige hacer uso de este término sin adjuntarle ningún significado incorrecto, no será molestado por mí por ello, pero como no puede retenerse sin un peligro muy grande, creo que la abolición del mismo será de gran ventaja para la Iglesia. No estoy dispuesto a usarlo yo mismo, y otros, si toman mi consejo, harían bien en abstenerse de él. Quizá parezca que he perjudicado mucho mi propio punto de vista al confesar que todos los escritores eclesiásticos, con la excepción de Agustín, han hablado tan ambiguamente o de manera inconsistente sobre este tema que no se puede alcanzar certeza alguna de sus escritos. Algunos interpretarán esto como si quisiera privarles de su derecho de sufragio, porque están en mi contra. Sin embargo, en verdad, no he tenido otro fin en mente que consultar, simplemente y de buena fe, en beneficio de las mentes piadosas, las cuales, si confían en estos escritores para formarse una opinión, siempre fluctuarán en la incertidumbre. En un momento enseñan que el hombre, habiendo sido privado del poder del libre albedrío, debe huir a la gracia. En otro, lo equipan o parecen equiparlo con una armadura propia. No es difícil, sin embargo, mostrar que, a pesar de la manera ambigua en que se expresan esos escritores, tienen en poca o ninguna estima la virtud humana y atribuyen todo el mérito de lo bueno al Espíritu Santo. Para hacer esto más manifiesto, puedo citar algunos pasajes de ellos. ¿Qué entonces quiere decir Cipriano en este pasaje tan a menudo elogiado? No nos gloriemos en nada, porque nada es nuestro, sino es que el hombre, estando completamente desprovisto, considerado en sí mismo, debe depender enteramente de Dios. ¿Qué quiere decir Agustín y Aquerio cuando explican que Cristo es el árbol de la vida y que el que extiende su mano hacia él vivirá, que la elección de la voluntad es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que quien, abandonando la gracia de Dios, lo prueba, morirá? ¿Qué quiere decir Crisóstomo cuando dice que todo hombre no solo es naturalmente pecador, sino que es totalmente pecado? Si no hay nada bueno en nosotros, si el hombre, desde la coronilla hasta la planta del pie, es completamente pecado, si ni siquiera es lícito probar hasta dónde se extiende el poder de la voluntad, ¿cómo puede ser lícito compartir el mérito de una buena obra entre Dios y el hombre? Podría citar muchos pasajes en el mismo sentido de otros escritores, pero para que algún crítico no diga que solo selecciono aquellos que me sirven y astutamente paso por alto los que están en mi contra, me detengo. Sin embargo, me atrevo a afirmar esto. Aunque a veces van demasiado lejos en ensalzar el libre albedrío, el objetivo principal que tenían en mente era enseñar al hombre a renunciar por completo a toda autoconfianza y a depositar su fuerza solo en Dios. Ahora procedo a una simple exposición de la verdad respecto a la naturaleza del hombre. Quien más profundamente se humilla y se alarma al ser consciente de su deshonra, desnudez, carencia y miseria, ha avanzado más en el conocimiento de sí mismo. El ser humano no corre el riesgo de quitarse demasiado a sí mismo, siempre y cuando aprenda que todo lo que le falta debe recuperarlo en Dios. Pero no puede atribuirse ni una partícula más de lo que le corresponde sin perderse en una vana confianza, y al transferir el honor divino a sí mismo, volverse culpable de la mayor impiedad. Y ciertamente,
siempre que nuestras mentes sean dominadas por el anhelo de poseer algo propio que resida en nosotros, en lugar de en Dios, podemos estar seguros de que ese pensamiento no proviene de otro consejero que aquel que sedujo a nuestros primeros padres a aspirar a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Es dulce en verdad tener tanta virtud como para poder descansar en nosotros mismos, pero dejemos que los muchos pasajes solemnes por los cuales nuestro orgullo es severamente humillado nos disuadan de confiar en esta vana confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Jeremías 17, versículo 5. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, versículos 10 al 11. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, versículos 29 al 31. El propósito de todos estos pasajes es que no debemos tener ninguna opinión acerca de nuestra propia fuerza, si queremos disfrutar del favor de Dios, quien resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, versículo 6. Recordemos entonces promesas como estas, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Isaías 44, versículo 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55, versículo 1. Estos pasajes declaran que nadie es admitido a disfrutar de las bendiciones de Dios, salvo aquellos que se consumen bajo la sensación de su propia pobreza. Tampoco debe omitirse pasajes como el siguiente: nunca más te servirá el sol para luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60, versículo 19. El Señor ciertamente no priva a sus siervos de la luz del sol o de la luna, pero, como Él desea aparecer glorioso en ellos, los disuada de confiar incluso en aquellos objetos que consideran más excelentes. Siempre me han deleitado muchísimo las palabras de Crisóstomo. El fundamento de nuestra filosofía es la humildad, y aún más las de Agustín. Así como el orador, cuando le preguntan cuál es el primer precepto en la elocuencia, responde: la pronunciación. ¿Cuál es el segundo? La pronunciación. ¿Cuál es el tercero? La pronunciación. De la misma manera, si me preguntan acerca de los preceptos de la religión cristiana, yo respondería: primero, segundo y tercero, la humildad. La humildad no se refiere a cuando un hombre, consciente de alguna virtud, se abstiene del orgullo, sino cuando siente verdaderamente que no tiene otro refugio que en la humildad. Esto es claro en otro pasaje: que nadie se adule a sí mismo, por sí mismo es un diablo, su felicidad la debe enteramente a Dios. ¿Qué tienes de tuyo sino el pecado? Toma tu pecado, que es lo tuyo, porque la justicia es de Dios. Y nuevamente, ¿por qué presumen tanto sobre la capacidad de la naturaleza? Está herida, lisiada, atormentada, perdida. Lo que se necesita es una verdadera confesión, no una falsa defensa. Cuando alguien sabe que no es nada en sí mismo y que no tiene ayuda en sí mismo, las armas que tiene dentro de sí se rompen y la guerra termina. Todas las armas de la impiedad deben ser quebradas, rotas y quemadas en el fuego. Deben quedar desarmados, sin ninguna ayuda de ustedes mismos. Cuanto más débiles sean, más los sostendrá el Señor. Así, al exponer el Salmo 70, nos prohíbe recordar nuestra propia justicia, para que podamos reconocer la justicia de Dios, y muestra que Dios nos otorga su gracia, para que sepamos que no somos nada, que permanecemos solo por la misericordia de Dios, viendo que en nosotros mismos somos completamente malvados. No debemos contender con Dios por nuestro derecho, como si algo que se le atribuyera a Él se perdiera para nuestra salvación. Así como nuestra insignificancia es su exaltación, la confesión de nuestra insignificancia tiene su remedio provisto en su misericordia. No pido, sin embargo, que el hombre se rinda voluntariamente sin estar convencido, o que,
Si tiene algún poder, cierre los ojos ante ellos, para que así sea subyugado a la verdadera humildad, sino que, despojándose de la enfermedad del amor propio y la ambición, bajo cuya influencia cegadora piensa de sí mismo más altamente de lo que debería, pueda verse a sí mismo tal como es, mirando en el fiel espejo de las Escrituras. Me agrada la conocida frase que ha sido tomada de los escritos de Agustín, de que los dones naturales del hombre fueron corrompidos por el pecado, y sus dones sobrenaturales retirados, refiriéndose a los dones sobrenaturales como la luz de la fe y la justicia, que habrían sido suficientes para alcanzar la vida celestial y la felicidad eterna. El hombre, cuando retiró su lealtad a Dios, fue privado de los dones espirituales por los cuales había sido elevado a la esperanza de la salvación eterna. De esto se sigue que ahora es un exiliado del reino de Dios, de modo que todas las cosas que pertenecen a la vida bendita del alma están extinguidas en él hasta que la recupere por la gracia de la regeneración. Entre estos se encuentran la fe, el amor a Dios, la caridad hacia el prójimo, el estudio de la justicia y la santidad. Todas estas, cuando no son restauradas por Cristo, deben considerarse como adventicias y por encima de la naturaleza. Si es así, inferimos que previamente fueron abolidas. Por otro lado, la integridad de la mente y la rectitud del corazón fueron al mismo tiempo retiradas, y esto es lo que constituye la corrupción de los dones naturales, porque aunque aún queda algún residuo de inteligencia y juicio, así como de voluntad, no podemos llamar sana y completa una mente que es débil y está inmersa en la oscuridad. En cuanto a la voluntad, su depravación es demasiado bien conocida. Por lo tanto, dado que la razón por la cual el hombre discierne entre el bien y el mal, y por la cual entiende y juzga, es un don natural, no pudo ser destruida por completo, pero, al estar parcialmente debilitada y corrompida, solo queda una ruina informe. En este sentido se dice, en Juan 1, versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estas palabras expresan claramente ambos puntos, a saber, que en la naturaleza pervertida y degenerada del hombre aún hay algunas chispas que muestran que es un animal racional y que se diferencia de las bestias en la medida en que está dotado de inteligencia, y sin embargo, esta luz está tan sofocada por nubes de oscuridad que no puede brillar con un buen efecto. De la misma manera, la voluntad, porque es inseparable de la naturaleza del hombre, no pereció, pero fue tan esclavizada por los deseos depravados que es incapaz de un solo deseo justo. La definición que acabo de dar es completa, pero hay varios puntos que requieren ser explicados. Por lo tanto, procediendo de acuerdo con esta distinción primaria, por la cual dividimos el alma en intelecto y voluntad, ahora indagaremos en el poder del intelecto. Acusar al intelecto de ceguera perpetua, de modo que no le quede ninguna clase de inteligencia, es repugnante no solo a la palabra de Dios, sino también a la experiencia común. Vemos que ha sido implantado en la mente humana un cierto deseo de investigar la verdad, al que nunca aspiraría si no existiera previamente algún gusto por la verdad. Hay, por lo tanto, en la mente humana discernimiento hasta este punto, que es naturalmente influenciada por el amor a la verdad, cuya negligencia en los animales inferiores es prueba de su naturaleza grosera y irracional. Aún así, es cierto que este amor por la verdad falla antes de alcanzar la meta, cayendo de inmediato a la vanidad. Como la mente humana es incapaz, debido a su torpeza, de seguir el camino correcto de la investigación, y después de varios desvaríos, tropezando a cada momento como alguien que anda en tientas en la oscuridad, finalmente se desorienta por completo, así que todo su proceder demuestra cuán incapaz es de buscar la verdad y de encontrarla. Luego sufre otro defecto grave, en el que frecuentemente falla en discernir cuál es el conocimiento que debería esforzarse por adquirir. Por lo tanto, bajo la influencia de una vana curiosidad, se atormenta con discusiones superfluas e inútiles, ya sea no prestando atención en absoluto a las cosas necesarias de conocer, o lanzando solo una mirada superficial y desdeñosa hacia ellas. En cualquier caso,
casi nunca las estudia con verdadera seriedad. Los escritores profanos constantemente se quejan de este procedimiento perverso, y aún así casi todos ellos se encuentran siguiéndolo. De ahí que Salomón, en todo el libro de Eclesiastés, después de enumerar todos los estudios en que los hombres creen alcanzar la mayor sabiduría, los declare vanos y frívolos. Sin embargo, los esfuerzos del hombre no son siempre absolutamente infructuosos como para no llevar algún resultado, especialmente cuando su atención se dirige a objetos inferiores. Es más, aun con respecto a los objetos superiores, aunque sea más descuidado en investigarlos, logra algún pequeño progreso. Sin embargo, aquí su capacidad es más limitada, y nunca se da más cuenta de su debilidad que cuando intenta elevarse por encima de la esfera de la vida presente. Por lo tanto, puede ser apropiado para hacer más manifiesto hasta dónde se extiende nuestra capacidad con respecto a estas dos clases de objetos, trazar una distinción entre ellos. La distinción es que tenemos un tipo de inteligencia para las cosas terrenales y otro para las cosas celestiales. Por cosas terrenales me refiero a aquellas que no se relacionan con Dios y su reino, con la verdadera justicia y la bienaventuranza futura, sino que tienen alguna conexión con la vida presente y están de alguna manera confinadas dentro de sus límites. Por cosas celestiales me refiero al conocimiento puro de Dios, el método de la verdadera justicia y los misterios del reino celestial. A las primeras pertenecen los asuntos de política y economía, todas las artes mecánicas y los estudios liberales. A las segundas pertenecen el conocimiento de Dios y de su voluntad, y los medios de conformar la vida de acuerdo con ellos. En cuanto a las primeras, la visión que se debe tomar es esta. Dado que el hombre es por naturaleza un animal social, está dispuesto, por instinto natural, a fomentar y preservar la sociedad, y en consecuencia, vemos que las mentes de todos los hombres tienen impresiones de orden civil y honestidad. De ahí que cada individuo entienda cómo debe regularse las sociedades humanas mediante las leyes, también sea capaz de comprender los principios de esas leyes. De ahí el acuerdo universal con respecto a tales asuntos, tanto entre naciones como entre individuos, siendo las semillas de ellos implantadas en los corazones de todos sin necesidad de un maestro legislador. La verdad de este hecho no se ve afectada por las guerras y disensiones que surgen inmediatamente, mientras algunos, como ladrones y bandidos, quieran invertir las reglas de la justicia, aflojar los lazos de la ley y dar rienda suelta a sus deseos, y mientras otros, un vicio de ocurrencia más frecuente, consideren injusto lo que en otro lugar se considera justo, y por el contrario, estimen loable lo que en otro lugar está prohibido, pues tales personas no odian las leyes por no saber que son buenas y sagradas, sino que, infladas por las pasiones desenfrenadas, discuten con la que es claramente razonable, y odian licenciosamente lo que su mente y entendimiento aprueban. Las disputas de este tipo no destruyen la idea primaria de justicia, pues mientras los hombres discuten entre sí sobre decretos particulares, sus ideas de equidad coinciden en sustancia. Esto, sin duda, prueba la debilidad de la mente humana, que, aun cuando parece en el camino correcto, se detiene y duda. Sin embargo, es cierto que algún principio de orden civil está impreso en todos, y esto es prueba suficiente de que, en cuanto a la constitución de la vida presente, nadie carece de la luz de la razón. Luego vienen las artes manuales y liberales, en cuyo aprendizaje, como todos tienen algún grado de aptitud, se manifiesta toda la fuerza de la agudeza humana. Pero aunque no todos son igualmente capaces de aprender todas las artes, tenemos suficiente evidencia de una capacidad común en el hecho de que apenas hay un individuo que no muestre inteligencia en algún arte particular. Y esta capacidad se extiende no solo al aprendizaje del arte, sino también a la invención de algo nuevo, o a la mejora de lo que se había aprendido. Esto llevó a Platón a adoptar la idea errónea de que tal conocimiento no era más que un recuerdo. Tan poderosamente nos obliga a reconocer que su principio está naturalmente implantado en la mente humana, pero mientras estas pruebas atestiguan abiertamente el hecho de una razón e inteligencia universales implantadas por naturaleza,
Esta universalidad es un tipo que debería llevar a cada individuo a reconocerla como un don especial de Dios. A este agradecimiento tenemos un llamado suficiente del mismo Creador, cuando en el caso de los idiotas nos muestran cuáles serían los dones del alma si no estuvieran permeados por la luz. Aunque es natural en todos, lo es en tal sentido que debe ser considerado como un don gratuito de su beneficencia para cada uno. Además, la invención, el arreglo metódico y el conocimiento más profundo y superior de las artes, estando confinados a unos pocos individuos, no pueden considerarse como una prueba sólida de agudeza común. Aun así, como se otorgan indiscriminadamente a los buenos y a los malos, con justicia se clasifica entre los dones naturales. Por lo tanto, al leer autores profanos, la admirable luz de la verdad que se muestra en ellos debe recordarnos que la mente humana, por mucho que haya caído y se haya pervertido de su integridad original, aún está adornada e investida con admirables dones de su Creador. Si reflexionamos que el Espíritu de Dios es la única fuente de verdad, tendremos cuidado como evitaríamos insultarlo de no rechazar o condenar la verdad donde quiera que aparezca. Al despreciar los dones, insultamos al dador. ¿Cómo entonces podríamos negar que la verdad haya brillado en aquellos antiguos legisladores que ordenaron el orden civil y la disciplina con tanta equidad? Diremos que los filósofos, en sus exquisitas investigaciones y hábil descripción de la naturaleza, estaban ciegos. ¿Negaremos el intelecto a aquellos que establecieron reglas para el discurso y nos enseñaron a hablar de acuerdo con la razón? Diremos que aquellos que, cultivando el arte de la medicina, gastaron su industria en nuestro favor, solo estaban delirando. ¿Qué diremos de las ciencias matemáticas? ¿Las consideraremos los sueños de locos? No podemos leer los escritos de los antiguos sobre estos temas sin la mayor admiración, una admiración que su excelencia no nos permite retener, pero ¿consideraremos algo como noble y digno de alabanza sin rastrearlo hasta la mano de Dios? Lejos de nosotros sea tal ingratitud, una ingratitud que ni siquiera se puede achacar a los poetas paganos, quienes reconocieron que la filosofía, las leyes y todas las artes útiles eran invenciones de los dioses. Por lo tanto, dado que es manifiesto que los hombres a quienes las escrituras llaman carnales son tan agudos y clarividentes en las investigaciones de cosas inferiores, su ejemplo debe enseñarnos cuántos dones ha dejado el Señor en posesión de la naturaleza humana, a pesar de haber sido despojada del verdadero bien. Además, no olvidemos que hay bendiciones sumamente excelentes que el Espíritu Divino distribuye a quien quiere para beneficio común de la humanidad, porque si la habilidad y el conocimiento necesarios para la construcción del tabernáculo tuvieron que ser impartidos a Besaleel y a Joliab por el Espíritu de Dios, Éxodo 31, versículo 2, 35, versículo 30, no es extraño que se diga que el conocimiento de aquellas cosas que son de la mayor excelencia en la vida humana sea comunicado por el Espíritu. Tampoco hay motivo para preguntar qué tiene que ver el Espíritu con los impíos, quienes están completamente alejados de Dios, porque lo que se dice acerca de que el Espíritu mora solo en los creyentes debe entenderse del Espíritu de santidad, por el cual somos consagrados a Dios como templos. A pesar de esto, Él llena, mueve y vigoriza todas las cosas por la virtud del Espíritu, y esto de acuerdo con la naturaleza peculiar que cada clase de seres ha recibido por la ley de la creación. Pero si al Señor le ha placido ayudarnos mediante el trabajo y el ministerio de los impíos en física, dialéctica, matemáticas y otras ciencias similares, aprovechemos esto para que, al descuidar los dones de Dios ofrecidos espontáneamente a nosotros, no seamos justamente castigados por nuestra pereza. No obstante, para que nadie imagine que un hombre es muy feliz solo porque, con respecto a los elementos de este mundo, ha sido dotado de grandes talentos para la investigación de la verdad, debemos añadir que todo el poder del intelecto así otorgado es, a los ojos de Dios, fugaz y vano siempre que no esté basado en un fundamento sólido de verdad. Agustín, a quien como hemos observado, el maestro de las sentencias, y los escolásticos se ven obligados a suscribir, dice correctamente que, así como los dones gratuitos otorgados al hombre fueron retirados,
También los dones naturales que permanecieron fueron corrompidos después de la caída. No que ellos puedan ser corrompidos en sí mismos en cuanto proceden de Dios, sino que han dejado de ser puros para el hombre corrompido, no sea que por su medio obtenga alguna alabanza. El resumen de todo es este. De un examen general de la raza humana, parece que una de las propiedades esenciales de nuestra naturaleza es la razón, que nos distingue de los animales inferiores, tal como estos, mediante los sentidos, se distinguen de los objetos inanimados. Pues aunque algunos individuos nacen sin razón, ese defecto no menoscaba la bondad general de Dios, sino que más bien nos recuerda que todo lo que retenemos debe atribuirse justamente a la indulgencia divina. Si Dios no nos hubiera perdonado así, nuestra rebelión habría conllevado a la destrucción total de la naturaleza. En cuanto algunos sobresalen en agudeza y otros en juicio, mientras que otros tienen mayor rapidez en aprender algún arte peculiar, Dios, por esta variedad, elogia su favor hacia nosotros, para que nadie presuma atribuirse a sí mismo lo que fluye de su mera liberalidad. ¿De dónde, si no, es que uno sea más excelente que otro, sino de que en una naturaleza común la gracia de Dios se muestra especialmente al pasar por alto a muchos y proclamando así que no tiene obligación con nadie? Podemos añadir que cada individuo está bajo influencias particulares según su llamado. Muchos ejemplos de esto ocurren en el libro de los Jueces, en el cual se dice que el Espíritu del Señor vino sobre aquellos a quienes llamó para gobernar a su pueblo. Jueces 6, versículo 34. En resumen, en cada acto distinguido hay una inspiración especial. Así se dice de Saúl, que fueron con él un grupo de hombres cuyos corazones Dios había tocado. Primera de Samuel 10, versículo 26. Y cuando se profetiza su inauguración al reino, Samuel le dice: «El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre». Primera de Samuel 10, versículo 6. Esto se extiende a todo el curso del gobierno. Como se dice después de David, el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Primera de Samuel 16, versículo 13. Lo mismo se dice en otros lugares con referencia a movimientos particulares. Aún en Homero se dice que los hombres sobresalen en genio, no solo según Júpiter ha distribuido a cada uno, sino según los guía día a día. Y ciertamente, la experiencia demuestra que cuando aquellos que eran más hábiles e ingeniosos quedan estupefactos, las mentes de los hombres están completamente bajo el control de Dios, quien las gobierna a cada momento. Por eso se dice que derrama menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar vagando por un desierto sin camino. Job 12, versículo 24. Salmo 107, versículo 40. Aún así, en esta diversidad podemos rastrear algunos restos de la imagen divina que distingue a toda raza humana de las demás criaturas. Ahora debemos explicar cuál es el poder de la razón humana con respecto al reino de Dios y los discernimientos espirituales, que consisten principalmente en tres cosas: el conocimiento de Dios, el conocimiento de su favor paternal hacia nosotros, que constituye nuestra salvación, y el método de regular nuestra conducta de acuerdo con la ley divina. Con respecto a las dos primeras, pero más propiamente a la segunda, los hombres, aunque sean los más ingeniosos, son más ciegos que los topos. No niego en verdad que en los escritos de los filósofos encontremos ocasionalmente observaciones astutas y oportunas sobre la naturaleza de Dios, aunque invariablemente tienen un toque de imaginación desatinada. Como se mencionó anteriormente, el Señor les ha otorgado una leve percepción de su divinidad para que no puedan alegar ignorancia como excusa para su impiedad, y a veces los ha instigado a que proclamen algunas verdades cuya confesión debería ser su propia condena. Sin embargo, aunque ven, no ven. Su discernimiento no era tal como para dirigirlos hacia la verdad, mucho menos para permitirles alcanzarla, sino que se parecía al de un viajero desconcertado que ve el destello de un rayo que ilumina ampliamente por un momento y luego desaparece en la oscuridad de la noche antes de que pueda avanzar un solo paso. Tal es la distancia de esa ayuda para permitirle encontrar el camino correcto. Además, cuántas monstruosas falsedades se mezclan con esas diminutas partículas de verdad esparcidas aquí y allá en sus escritos,
como si fuera por casualidad. En resumen, ninguno de ellos siquiera se acercó al menos a la certeza del favor divino, sin la cual la mente del hombre siempre debe permanecer en un mero caos de confusión. En cuanto a las grandes verdades, lo que Dios es en sí mismo y lo que es en relación con nosotros, la razón humana no se acerca ni en lo más mínimo. Pero como estamos intoxicados con una falsa opinión de nuestro propio discernimiento, y apenas se nos puede persuadir de que, en las cosas divinas, es completamente torpe y ciega, creo que el mejor camino será establecer el hecho, no por argumentos, sino por las Escrituras. Sumamente admirable en este sentido es el pasaje que cité recientemente de Juan, cuando dice: «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Juan 1, versículos 4 al 5. Él indica que el alma humana, en verdad, es irradiada con un rayo de luz divina, de modo que nunca se queda completamente desprovista de alguna pequeña llama, o más bien chispa, aunque no lo suficiente como para permitirle comprender a Dios. ¿Y por qué es así? Porque su agudeza, en lo que respecta al conocimiento de Dios, es mera ceguera. Cuando el Espíritu describe a los hombres con el término tinieblas, los declara vacíos de todo poder de inteligencia espiritual. Por esta razón se dice que los creyentes, al abrazar a Cristo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, versículo 13. En otras palabras, que la carne no tiene capacidad para una sabiduría tan sublime como para aprender a Dios y las cosas de Dios, a menos que sea iluminada por su Espíritu. De la misma manera, nuestro Salvador, cuando fue reconocido por Pedro, declaró que fue por revelación especial del Padre. Mateo 16, versículo 17. Si fuéramos persuadidos de una verdad que debería estar más allá de toda disputa, a saber, que la naturaleza humana no posee ninguno de los dones que los elegidos reciben de su Padre Celestial a través del Espíritu de regeneración, no habría lugar aquí para la vacilación, porque así habla la congregación de los fieles, por boca del profeta: «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz». Salmo 36, versículo 9. Del mismo modo es el testimonio del apóstol Pablo cuando declara que nadie puede decir: «Jesús es el Señor», sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, versículo 3. Y Juan el Bautista, al ver la torpeza de sus discípulos, exclama: «No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo». Juan 3, versículo 27. Que el don al que aquí se refiere debe entenderse no como dones naturales ordinarios, sino como una iluminación especial, se muestra en esto: que él estaba quejándose de lo poco que sus discípulos habían aprovechado por todo lo que les había dicho en alabanza de Cristo. «Veo», dice él, «que mis palabras no tienen efecto en imbuir las mentes de los hombres con cosas divinas, a menos que el Señor ilumine sus entendimientos por su Espíritu». Moisés también, al reprochar al pueblo por su olvido, al mismo tiempo observa que no podían llegar a ser sabios en los misterios de Dios sin su ayuda. «Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda la tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y esas grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír». Deuteronomio 29, versículos 2 al 4. Habría sido más fuerte la expresión si nos hubiera llamado simples bloques con respecto a la contemplación de las cosas divinas. De ahí que el Señor, por boca del profeta, promete a los israelitas como un favor singular: «Les daré corazón para que me conozcan». Jeremías 24, versículo 7, indicando que en las cosas espirituales la mente humana es sabia solo en la medida en que la ilumina. Esto también fue claramente confirmado por nuestro Salvador cuando dijo: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Juan 6, versículo 44. Es más, ¿no es Él mismo la imagen viva de su Padre, en la cual se nos manifiesta todo el resplandor de su gloria? Por lo tanto, no podría mostrarse mejor hasta donde se extiende nuestra facultad de conocer a Dios que cuando se declara que,
aunque su imagen se exhibe tan claramente, no tenemos ojos para percibirla. ¿Qué? ¿Acaso no descendió Cristo al mundo para manifestar a los hombres la voluntad de su Padre y no cumplió fielmente con su oficio? Es cierto, lo hizo, pero no se logra nada con su predicación, a menos que el Maestro interior, el Espíritu, abra el camino en nuestras mentes. Solo aquellos, por tanto, vienen a Él quienes han oído y aprendido del Padre. ¿Y cuál es el método de este oír y aprender? Es cuando el Espíritu, con una energía maravillosa y especial, forma el oído para oír y la mente para entender. Para que esto no parezca algo nuevo, nuestro Salvador se refiere a la profecía de Isaías, que contiene una promesa de la renovación de la Iglesia. Por un breve momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Isaías 54, versículo 7. Si el Señor predice aquí alguna bendición especial para sus escogidos, es evidente que la enseñanza a la que se refiere no es aquella que tienen en común con los impíos y profanos. Así parece que ninguno puede entrar en el reino de Dios, salvo aquellos cuyas mentes han sido renovadas por la iluminación del Espíritu Santo. Sobre este tema, la exposición más clara la da Pablo, quien, al tratarlo expresamente, después de condenar toda la sabiduría del mundo como necedad y vanidad, y declarando así la total indigencia del hombre, concluye: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, versículo 14. ¿A quién se refiere con el hombre natural? Al hombre que confía en la luz de la naturaleza. Tal hombre no tiene entendimiento en los misterios espirituales de Dios. ¿Por qué? ¿Es porque por pereza los descuida? No, aunque se esfuerce, no sirve de nada. Se disciernen espiritualmente. ¿Y qué significa esto? Que, estando completamente ocultos al discernimiento humano, se dan a conocer solo por la revelación del Espíritu, de modo que se consideran necedad donde quiera que el Espíritu no dé luz. El apóstol había declarado anteriormente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, versículo 9. Es más, la sabiduría del mundo es una especie de velo que impide a la mente contemplar a Dios. 1 Corintios 2, versículo 9. ¿Qué más queremos? El apóstol declara que Dios ha hecho desvanecer la sabiduría de este mundo. 1 Corintios 1, versículo 20. Y le atribuiremos una agudeza capaz de penetrar hasta Dios y los misterios ocultos de su reino. Lejos de nosotros tal presunción. Lo que aquí el apóstol niega al hombre, en otro lugar lo atribuye solo a Dios, cuando ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1, versículo 17. Ahora escuchen que toda sabiduría y revelación es un don de Dios. ¿Qué sigue? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Seguramente, si necesitan un nuevo alumbramiento, es porque en sí mismos están ciegos. Las siguientes palabras son: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Efesios 1, versículo 18. En otras palabras, las mentes de los hombres no tienen la capacidad suficiente para conocer su llamado. Que no alegue aquí algún locuaz pelagiano que Dios obvia esta rudeza o estupidez cuando, por la doctrina de su palabra, nos dirige por un camino que no habríamos encontrado sin guía. David tenía la ley, que comprendía en sí toda la sabiduría que se podía desear, y sin embargo, no contento con esto, ora: abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Con esta expresión, ciertamente da a entender que es como el amanecer en la tierra cuando la palabra de Dios resplandece, pero que los hombres no derivan mucho beneficio de ella hasta que Él mismo, quien por esta razón es llamado el Padre de las Luces, Santiago 1, versículo 17, bien da ojos o los abre, porque todo lo que no es iluminado por su Espíritu es completamente tinieblas. Los apóstoles habían sido debida y ampliamente instruidos por el mejor de los maestros. Aún así,
como les faltaba el espíritu de verdad para completar su educación en la misma doctrina que ya habían escuchado, se les ordenó esperarle. Juan 14, versículo 26. Si confesamos que lo que pedimos a Dios nos falta, y Él, por la misma cosa prometida, indica nuestra necesidad, nadie puede dudar de que es capaz de entender los misterios de Dios solo en la medida en que está iluminado por su gracia. Aquel que se atribuye a sí mismo más entendimiento que éste es más ciego por no reconocer su ceguera. Queda por considerar la tercera rama del conocimiento de las cosas espirituales, a saber, el método de regular adecuadamente la conducta. Esto se llama correctamente el conocimiento de las obras de justicia, una rama en la que la mente humana parece tener algo más de discernimiento que los dos anteriores, ya que un apóstol declara: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, versículos 14 al 15. Si los gentiles tienen la justicia de la ley grabada naturalmente en sus mentes, ciertamente no podemos decir que estén completamente ciegos en cuanto a la regla de vida. Nada, en verdad, es más común que el hombre esté suficientemente instruido en un curso correcto de conducta por la ley natural, de la cual habla aquí el apóstol. Consideremos, sin embargo, en qué fin se dio este conocimiento de la ley a los hombres, porque de esto aparecerá de inmediato hasta donde puede conducirlos en el camino de la razón y la verdad. Esto es incluso claro por las palabras de Pablo, si prestamos atención a su disposición. Había dicho poco antes que aquellos que habían pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, y aquellos que han pecado sin la ley perecerán sin la ley. Como podría parecer inexplicable que los gentiles perezcan sin un juicio previo, de inmediato añade que la conciencia les servirá en lugar de la ley, y que por lo tanto era suficiente para su justa condenación. El fin de la ley natural, por lo tanto, es dejar al hombre sin excusa, y puede definirse apropiadamente como el juicio de la conciencia, que distingue suficientemente entre lo justo y lo injusto, y al condenar a los hombres con su propio testimonio, los priva de todo pretexto de ignorancia. Tan indulgente es el hombre consigo mismo que, mientras hace el mal, siempre se esfuerza por suprimir en lo posible la idea del pecado. Fue esto aparentemente lo que indujo a Platón, en su Protágoras, a suponer que los pecados se cometen solo por ignorancia. Podría haber algo de fundamento en esto, si la hipocresía tuviera tanto éxito en ocultar el vicio como para mantener la conciencia limpia ante la vista de Dios. Pero como el pecador, al tratar de evadir el juicio del bien y del mal implantado en él, es una y otra vez arrastrado hacia adelante, y no se permite cerrar los ojos de tal manera que no se vea obligado en ocasiones, quiera o no, a abrirlos, es falso decir que peca solo por ignorancia. Tesmistio es más preciso al enseñar que el intelecto muy raramente se equivoca en la definición general o esencia del asunto, pero que el engaño comienza a medida que avanza más, es decir, cuando desciende a los casos particulares, que el homicidio, planteando el caso en abstracto, es un mal, nadie lo negará, y sin embargo, quien conspira la muerte de su enemigo delibera sobre ello como si fuera algo bueno. El adúltero condenará el adulterio en abstracto, y sin embargo se lisonjeará a sí mismo mientras lo comete en privado. La ignorancia radica aquí, que el hombre, cuando llega al caso particular, olvida la regla que había establecido en el caso general. Agustín trata admirablemente sobre este tema en su exposición sobre el primer versículo del Salmo 57. La doctrina de Tesmitio, sin embargo, no siempre se cumple, porque la torpeza del crimen a veces pesa tanto sobre la conciencia que el pecador no se engaña a sí mismo con una falsa apariencia de bien, sino que se precipita en el pecado con pleno conocimiento y voluntad. De ahí la expresión, veo el bien, lo apruebo, y sigo el mal. Por esta razón, Aristóteles me parece haber hecho una distinción muy astuta entre la incontinencia y la intemperancia. Donde reina la incontinencia, dice que a través de la pasión se suprime el conocimiento particular,
de modo que el individuo no ve en su propio acto el mal que ve generalmente en casos similares, pero cuando la pasión cesa, el arrepentimiento sigue de inmediato. La intemperancia, por otro lado, no se extingue ni disminuye por un sentido del pecado, sino que, por el contrario, persiste en la elección del mal que una vez hizo. El conocimiento humano falla completamente en lo que respecta a la primera tabla de la ley. En lo que respecta a la segunda, falla en una situación crítica. Cuando escuchan acerca de un juicio universal en el hombre que distingue entre el bien y el mal, no deben suponer que este juicio es, en todos los aspectos, sano y completo. Porque si los corazones de los hombres están imbuidos en un sentido de justicia e injusticia, para que no tengan pretexto para alegar ignorancia, de ninguna manera es necesario para este propósito que disciernan la verdad en casos particulares. Es más que suficiente si entienden lo suficiente como para no poder evadir el juicio sin ser condenados por su propia conciencia, y comenzar incluso ahora a temblar ante el tribunal de Dios. De hecho, si probáramos nuestra razón por la ley divina, que es un estándar perfecto de justicia, encontraríamos cuán ciega es en muchos aspectos. Ciertamente no alcanza los principales puntos de la primera tabla, tales como la confianza en Dios, la atribución a Él de toda la alabanza en virtud y justicia, la invocación de su nombre y la verdadera observancia de su día de reposo. ¿Alguna vez algún alma, bajo la guía del sentido natural, imaginó que estos y otros similares constituyen el culto legítimo a Dios? Cuando los hombres profanos desean adorar a Dios, por muy frecuentemente que se aparten de sus vanas trivialidades, constantemente recaen en ellas. Admiten, de hecho, que los sacrificios no agradan a Dios, a menos que vayan acompañados de sinceridad de mente, y con esto testifican que tienen alguna concepción del culto espiritual, aunque inmediatamente lo pervierten con falsas invenciones, porque es imposible persuadirles de que todo lo que la ley ordena sobre el tema es verdadero. Voy a exaltar, entonces, el discernimiento de una mente que no puede adquirir sabiduría por sí misma ni escuchar consejo. En cuanto a los preceptos de la segunda tabla, hay considerablemente más conocimiento de ellos, en tanto que están más estrechamente relacionados con la preservación de la sociedad civil. Aún aquí, sin embargo, hay algo defectuoso. Todo hombre de entendimiento considera como lo más absurdo someterse a un dominio injusto y tiránico, siempre y cuando se pueda arrojar de algún modo, y no hay más que una opinión entre los hombres, que es parte de una mente abyecta y servil soportarlo pacientemente, y parte de una mente honorable y de gran espíritu levantarse contra ello. De hecho, la venganza de las ofensas no es considerada por los filósofos como un vicio. Pero el Señor, condenando este espíritu tan altivo, prescribe a su pueblo esa paciencia que la humanidad considera infame. En cuanto a la observancia general de la ley, la concupiscencia escapa por completo a nuestra advertencia, pues el hombre natural no soporta reconocer enfermedades en sus deseos. La luz de la naturaleza se ahoga antes de dar el primer paso en este profundo abismo, porque, cuando los filósofos clasifican los movimientos inmoderados de la mente entre los vicios, se refieren a aquellos que estallan y manifiestan en formas más groseras. Los deseos depravados, en los cuales la mente puede complacerse tranquilamente, los consideran como nada. Cada día necesitamos al Espíritu Santo para no equivocarnos en nuestro camino. Así como hemos advertido anteriormente sobre el error de Platón al atribuir todos los pecados a la ignorancia, también debemos repudiar la opinión de aquellos que sostienen que todos los pecados proceden de gravedad y malicia preconcebidas. Sabemos demasiado bien por experiencia cuán a menudo caemos, aun cuando nuestra intención es buena. Nuestra razón está expuesta a tantas formas de engaño, es susceptible a tantos errores, tropieza con tantos obstáculos, se enreda en tantas trampas, que está siempre desviándose de la dirección correcta. Cuán poco valor tiene a los ojos de Dios en cuanto a todas las partes de la vida, lo muestra Pablo cuando dice que, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. 2 Corintios 3, versículo 5. No está hablando de la voluntad o el afecto. Nos niega el poder de pensar correctamente cómo se puede realizar algo debidamente. Es, en verdad, cierto que todo pensamiento,
inteligencia, discernimiento e industria son tan defectuosos que a los ojos del Señor no podemos pensar ni apuntar a nada que sea correcto? Para nosotros que apenas soportamos desprendernos de la agudeza del intelecto, a nuestra estimación un don muy precioso, parece difícil admitir esto, mientras que es considerado como lo más justo por el Espíritu Santo, quien conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmos 94, versículo 11, y declara distintamente que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, versículo 5, 8, versículo 21. Si todo lo que nuestra mente concibe, medita, planea y resuelve es siempre malo, ¿cómo puede alguna vez pensar en hacer lo que es agradable a Dios, a quien solo la justicia y la santidad le son aceptables? Así pues, es evidente que nuestra mente, en cualquier dirección que se vuelva, está miserablemente expuesta a la vanidad. David era consciente de su debilidad cuando oró: «Dame entendimiento, y guardaré tu ley». Salmo 119, versículo 34. Al desear obtener un nuevo entendimiento, insinúa que el suyo propio no era en absoluto suficiente. Esto no lo hace una vez, sino que en un salmo repite la misma oración casi 10 veces. La repetición insinúa cuán fuerte era la necesidad que lo impulsaba a orar. Lo que él así pidió solo para sí mismo, Pablo lo ora para las iglesias en general. Por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1, versículos 9 al 10. Siempre que él presenta esto como una bendición de Dios, debemos recordar que al mismo tiempo testifica que no está en el poder del hombre. Por lo tanto, Agustín, al hablar de esta incapacidad de la razón humana para entender las cosas de Dios, dice que considera la gracia de la iluminación no menos necesaria para la mente que la luz del sol para el ojo. Y no contento con esto, modifica su expresión, añadiendo que abrimos nuestros ojos para contemplar la luz, mientras que el ojo mental permanece cerrado, hasta que es abierto por el Señor. Y la Escritura no dice que nuestras mentes son iluminadas en un solo día, de modo que después vean por sí mismas. El pasaje que cité hace poco del apóstol Pablo se refiere a un progreso e incremento continuos. David también expresa esto claramente en estas palabras: «Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos». Salmo 119, versículo 10. Aunque había sido regenerado y por lo tanto había hecho no pocos progresos en la verdadera piedad, confiesa que necesitaba dirección en cada momento para no desviarse del conocimiento con el que había sido dotado. Por eso, en otro lugar ora por una renovación de un espíritu recto que había perdido por su pecado. Salmo 51, versículo 12. Porque aquello que dio Dios al principio, mientras es temporalmente retirado, es igualmente su prerrogativa restaurarlo. Ahora debemos examinar la voluntad, sobre la cual gira principalmente la cuestión de la libertad, pues el poder de elección le pertenece a ella más que al intelecto, como ya hemos visto. Y al principio, para evitar que se piense que la doctrina enseñada por los filósofos y generalmente aceptada, a saber, que todas las cosas por instinto natural tienen un deseo de bien, sea una prueba de la rectitud de la voluntad humana, observemos que el poder del libre albedrío no debe considerarse ninguno de esos deseos que procede más del instinto que de la liberación mental. Incluso los escolásticos admiten que no hay acto del libre albedrío a menos que la razón contemple los opuestos. Con esto quieren decir que las cosas deseadas deben ser tales que puedan ser objetos de elección, y que para allanar el camino para la elección debe preceder la liberación. Y sin duda, si ustedes prestan atención a lo que es este deseo natural de bien en el hombre, encontrarán que es un común en él y en los brutos. Ellos también desean lo que es bueno, y cuando aparece alguna apariencia de bien capaz de mover el sentido, lo siguen. Sin embargo, aquí el hombre no elige racionalmente ni sigue con diligencia lo que es verdaderamente para su bien,
de acuerdo con la excelencia de su naturaleza inmortal. No admite la razón en su consejo, ni emplea su intelecto, sino que, sin razón, sin consejo, sigue el impulso de su naturaleza como los animales inferiores. Por lo tanto, la cuestión de la libertad no tiene nada que ver con el hecho de que el hombre se ha llevado por instinto natural a desear lo bueno. La cuestión es, el hombre, después de determinar por la razón correcta lo que es bueno, ¿elige lo que así conoce y sigue lo que así elige? Para que no quede ninguna duda respecto a esto, debemos prestar atención a la doble mala denominación, pues este apetito no es propiamente un movimiento de la voluntad, sino inclinación natural, y este bien no es uno de virtud o justicia, sino de condición, a saber, que el individuo pueda sentirse cómodo. En fin, por mucho que el hombre desee obtener lo bueno, no lo sigue. No hay hombre que no se complacería con la bienaventuranza eterna, y sin embargo, sin el impulso del espíritu, ningún hombre aspira a ella. Entonces, dado que el deseo natural de felicidad en el hombre no prueba más la libertad de la voluntad que la tendencia en los metales y piedras a alcanzar la perfección de su naturaleza, consideremos, en otros aspectos, si la voluntad está completamente viciada y corrompida en cada parte como para producir solo mal, o si retiene alguna parte no dañada y productora de buenos deseos. Aquellos que atribuyen nuestro querer eficazmente a la gracia primaria de Dios parecen insinuar, por el contrario, que el alma tiene en sí misma un poder de aspirar a lo bueno, aunque un poder demasiado débil para elevarse a un afecto sólido o esfuerzo activo. No cabe duda de que esta opinión, adoptada por Orígenes y ciertos padres antiguos, ha sido generalmente acogida por los escolásticos, que suelen aplicar al hombre en su estado natural la siguiente descripción del apóstol: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, versículos 15 y 18. Pero, de esta manera, se invierte todo el alcance del discurso de Pablo. Él está hablando de la lucha cristiana, tocada más brevemente en la epístola a los Gálatas, que los creyentes experimentan constantemente en el conflicto entre carne y el espíritu. Pero el espíritu no es de la naturaleza, sino de la regeneración. Que el apóstol está hablando de los regenerados es evidente por esto, que después de decir, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, añade inmediatamente la explicación, en mi carne. Por lo tanto declara, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál es el significado de la corrección, en mí, esto es, en mi carne? Es como si hubiera hablado de esta manera, no mora en mí cosa buena de mí mismo, porque en mi carne no se puede encontrar nada bueno. De aquí sigue la especie de excusa. No soy yo quien hace el mal, sino el pecado que mora en mí. Esto solo aplica a los regenerados, quienes, con las principales potencias del alma, tienden hacia lo bueno. Todo se aclara por la conclusión, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Romanos 7, versículos 22 y 23. ¿Quién tiene esta lucha en sí mismo, salvo aquellos que, regenerados por el Espíritu de Dios, llevan consigo los restos de la carne? Por lo tanto, Agustín, quien en un momento pensó que el discurso se refería al hombre natural, luego retractó su exposición como incorrecta e inconsistente. Y de hecho, si admitimos que los hombres, sin gracia, tienen algún movimiento hacia lo bueno, por débil que sea, ¿qué respuesta daremos a los apóstoles que declararon que no somos competentes por nosotros mismos para pensar como algo como de nosotros mismos? Segunda de Corintios 3, versículo 6. ¿Qué respuesta daremos al Señor, quien declara, por medio de Moisés, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud? Génesis 8, versículo 21. Dado que el error ha surgido de una visión equivocada de un solo pasaje, parece innecesario detenernos en él. Más bien, demos el debido peso a las palabras de nuestro Salvador. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado. Juan 8, versículo 34. Todos somos pecadores por naturaleza, por lo tanto, estamos bajo el yugo del pecado. Pero si todo hombre está sujeto al dominio del pecado, seguramente la voluntad, que es su principal sede, debe estar atada con las cadenas más fuertes. Y de hecho, si la gracia divina fuera precedida por alguna voluntad nuestra, Pablo no podría haber dicho que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Filipenses 2, versículo 13. Dejemos entonces a un lado todos los absurdos en que muchos han caído con respecto a la preparación. Aunque los creyentes a veces piden que su corazón sea entrenado para obedecer la ley divina, como lo hace David en varios pasajes, se debe observar que incluso este anhelo en oraciones de Dios. Esto es evidente por el lenguaje utilizado. Cuando él ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ciertamente no atribuye el comienzo de la creación a sí mismo. Por lo tanto, adoptemos más bien el sentimiento de Agustín. Dios te prevendrá en todas las cosas, pero prevén tú a veces tu ira. Confiesa que tienes todas estas cosas de Dios, que todo el bien que tienes es de Él, todo el mal de ti mismo. De nosotros no tenemos nada más que pecado. El discernimiento espiritual perdido por completo hasta ser regenerados. Por John Calvin. Colgado en el madero.